¿Cuáles son las condiciones actuales que enfrentan las trabajadoras del hogar? Le presentaremos qué incluye el contrato colectivo que busca dar certeza jurídica a las mexicanas tras años de abuso laboral. Las polémicas elecciones para la Asamblea Constituyente en Venezuela, marcadas por la desgracia. El día con más muertes desde que comenzaron las protestas en abril pasado. Un físico de la UNAM muestra indicios de racismo en la Cámara de Diputados. Además, la historia del ilustrador peruano que mintió sobre sus portadas publicadas en The New Yorker. Y los héroes y villanos de la semana. Acompañarme esta noche con la información que no se puede perder de la semana que pasó y la que se aproxima. Soy Ilana Sod y lo invito a esta nueva emisión de la semana. Antes de iniciar con la información, quienes trabajamos en Grupo Milenio enviamos nuestras condolencias a Pedro Luis Rivera, camarógrafo vial de Grupo Milenio, por el sensible fallecimiento de su padre, el señor José Luis Rivera García. Un fuerte abrazo para Pedro y toda su familia. Que descanse en paz. El sábado pasado se celebró el Día Internacional del Trabajo Doméstico y aquí en México trabajadoras del hogar presentaron el formato de contrato para este tipo de labor. Actualmente, ¿cuál es la condición de las trabajadoras del hogar en nuestro país? Mi compañera Paola Betancourt se lo cuenta. Limpian, lavan, planchan, cocinan, cuidan personas, pintan el cabello a la patrona, cosen las camisas del patrón, preparan remedios para quien se enferme en casa, riegan plantas y realizan cualquier otra encomienda por un salario mínimo o 2 como máximo, cumpliendo jornadas laborales de hasta 14 horas por día. El fundamento sustancial es que es un derecho, el trabajo es un derecho y el trabajo que se realiza en el hogar por estas personas trabajadoras asalariadas es un trabajo de calidad indispensable. Realmente pagaban 150 el estar más de 8 horas. Y por esas 8 horas querían que uno lavara, planchara, hiciera de comer y se fuera ahí hasta las 10, 11 de la noche. Sí, era mucho trabajo por 150 pesos. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en México casi 2,5 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado y el 95% de ellas son mujeres. Pese a estas cifras, 99% de los trabajadores domésticos no cuentan con un contrato laboral formal que los incluya en un sistema de seguridad social y les ofrezca las prestaciones laborales que merecen. Que la gente no sea tan abusiva con uno cuando uno presta un servicio de esa magnitud de tenerle su casa limpia, pues uno lo hace por necesidad, ¿no? Porque uno no tiene estudios y la única manera, la mejor, es ser empleada doméstica. Ante la urgencia de un marco normativo, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar lanzó una campaña para formalizar 2 propuestas de contratos de trabajo. El primero contempla la modalidad de planta y el otro de entrada por salida. Ellas plantean que se firmen estos contratos porque es su derecho. Esto significaría que se les garantice una jornada tal como lo establece el artículo 123 constitucional y también la Ley Federal del Trabajo, que se garantice que tengan acceso a descansos, que se garantice que tengan, si es que viven en el mismo domicilio donde trabajan, un espacio seguro, adecuado, digno para poder descansar, que tengan derecho a vacaciones, que tengan derecho a aguinaldo, que tengan posibilidades, por supuesto, de que durante el embarazo, estabilidad en el empleo, que no se les despida, derechos como los que están en la Ley Federal del Trabajo y los que están en la Constitución. México firmó el Convenio 189 sobre el trabajo decente, aprobado en 2011 por la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido ratificado por los poderes legislativo y ejecutivo. Milenio Noticias.
Y para hablar sobre este tema nos acompaña Maite Azuela, cofundadora de Hogar Justo Hogar, una asociación que defiende y promueve los derechos humanos de los mexicanos, mayoritariamente mujeres, que se dedican al trabajo del hogar remunerado. ¿Cómo estás, Maite? Ilana, pues contenta de estar aquí en este espacio porque pues hoy vengo como muchas de la mayoría también mujeres empleadoras que necesitan ayuda en casa para poder salir a trabajar, desarrollarse profesionalmente, tener a los niños en la escuela. También hay empleadores, pero son menos. Y creo que pocos de nosotros conocemos cuáles deberían de ser las condiciones justas para emplear a alguien que hace el trabajo doméstico. En Hogar Justo Hogar empezamos primero a tener un acercamiento informal con quienes ahora conforman el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Y la verdad es que fue a través de este trabajo continuo, sentarnos en una mesa a poder negociar cuáles eran sus derechos y sus obligaciones y cuáles eran las nuestras como empleadores, que yo me di cuenta creyendo que era una empleadora justa, que no lo era, Ilana. Es muy fácil decir, ay, pues la verdad es que no trabaja más de 8 horas, le doy un sueldo digno, este tipo de cosas que suenan más lógicas a las que la propia Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México se refería, pero hay otras que son pues menos visibles y que las conocemos menos, como cómo calcular el aguinaldo, por ejemplo, o cómo le pagas vacaciones a alguien que es una empleada de entrada por salida, como le decimos. Claro. ¿Cuál es la diferencia con una empleada de planta? Y un poco hoy vengo también a decirle a las empleadoras que la propuesta de contrato que se hizo con el sindicato y que pueden conocer un poco como referente, parte de lo que hay en la ley, pero también plantea algunas cosas adicionales. Y no solo le da las garantías que merece un trabajador como cualquiera, a las trabajadoras del hogar que son mayoritariamente mujeres, sino que a las propias empleadoras nos da ciertas certezas. Y creo que eso es también interesante que lo sepan, porque si no, se sienten como puestas contra la pared y bueno, pero ¿de qué se va a tratar? Y me va a demandar. Por el contrario, normalmente las demandas laborales a quien afectan es al empleador, porque no tenemos ningún documento con que demostrar cuántos años nuestra empleada estuvo con nosotros, cuántas horas trabajaba, cuánto le pagábamos. Y afuera cuando llegan estas personas para demandar a los empleados porque no se les liquidó, por ejemplo, pues hay abogados muy abusados que de repente levantan la mano y dicen, oiga, a ver, yo le llevo su caso. Y exageran los años, te cambian los sueldos, el empleador queda completamente desprotegido. Entonces, un contrato es un acuerdo en donde ambas partes salen beneficiadas. Pero incluso muchas trabajadoras del hogar no quieren firmar el contrato. No quieren firmar. Tampoco. Yo creo que estamos poco acostumbrados a formalizar esta relación laboral. La vemos mucho como una relación familiar y decimos, no, bueno, es que ella es como de mi familia y me la llevo de vacaciones y me cuida que los niños no se ahoguen en la alberca y cosas así. De repente, pues te das cuenta que esa relación laboral rebasa los límites de la justicia, abusa en horario. El horario por ley en la Ley Federal del Trabajo a ellas las tiene con un excedente de horas, porque en lugar de estar normado para que diga pues 8 horas la jornada, ¿no? Y se pagarán horas extras, dice que tendrán 9 horas de descanso las que están de planta. Esto implica que trabajarían pues más de 12 horas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas queda en la propuesta de contrato que les estamos aquí presentando. Están también, pues, cómo calcular las vacaciones, cómo calcular el aguinaldo, saber desde el inicio, cuando vas a firmar este contrato, de par en par decidir qué actividades va a hacer, no sorprendernos, ¿no? Me encantó la cápsula con la que iniciaste, porque decían todo lo que hacen. De repente ellas empiezan con 2, 3 actividades y acaban haciendo 20, hasta te pintan el pelo, ¿no? Sí. Hazme el retoque. Entonces, que desde el inicio sepan nosotros traemos aquí una propuesta de varias, pero también al final ponemos otras, porque probablemente no estamos contemplando, pero que estas correspondan con el salario adecuado que ellas deben recibir. Trae punto por punto casi todo lo que contempla un contrato, por ejemplo, con quien tú me digas, con un trabajador de la construcción, ¿no? Con un mesero, con un camarógrafo. Todos tenemos ciertos derechos y ellas quedan completamente excluidas. Habrá, como lo dijiste en tu propia cápsula, un momento en el que tengamos, si ya estamos en ello, que presionar a las autoridades para que esta normatividad excluyente deje de serlo y se vuelva equilibrada. Pero ahí es mi pregunta. Se firmó, pero no se ha ratificado. ¿Por qué no se ha ratificado? No hay voluntad política, sobre todo porque hay una parte del convenio 189 que habla del seguro social. Si hoy quieres inscribir a tu trabajadora del hogar en el seguro social, ellas tienen derecho a una cosa que es mucho embrollo, porque imagínate, el nombre mismo
está complicado. Se llama, es un convenio con el IMSS en donde ellas están bajo el contrato de voluntario obligatorio. ¿Qué es voluntario y qué es obligatorio? En pocas palabras, la diferencia de todo el resto de protección que cuenta un trabajador cualquiera, ellas no tienen derecho a jubilación, no tienen derecho a tener guarderías, por ejemplo, claro, que pues es fundamental para un grupo de mujeres tan amplio que normalmente dejan a los hijos en sus casas a veces hasta solos o con otros familiares. Y que cuidan a nuestros hijos pequeños. Exacto. Sí. Entonces, ¿cómo hacer para que evolucione la forma de integrarlas al seguro social sin que se vuelva insostenible económicamente? Ya lo hemos platicado también con las autoridades. Y pues no tener temor a suscribir este convenio, que yo creo que progresivamente se puede ir aterrizando. Pero hoy la materia es, independientemente de lo que haga el gobierno, los legisladores o no, nosotros podemos empezar en casa, porque nos estamos siempre quejando de que el gobierno no avanza, de que los legisladores no quieren suscribir. Y un poco es, bueno, pues tengamos nosotros la voluntad de ver con lo que hay qué se puede hacer. Y hay condiciones cotidianas que podemos cambiar. Si nos metemos a revisar este contrato, conversamos despacio con tanto empleadora como empleada y sabemos qué es lo que podemos esperar cada una de la otra. Y yo creo que por ahí podemos empezar. En Hogar Justo Hogar tenemos una frase que dice: el país que queremos comienza en casa, ¿no? Y creo que es un poco la idea de cómo en nuestros propios espacios podemos hacer la diferencia, Ilana. Yo creo que además el sitio de Hogar Justo Hogar está muy bien hecho, es muy sencillo. Ahí tienen los contratos. Yo estaba viendo el de entrada por salida, por ejemplo, que creo que es la mayoría de los jóvenes en esta ciudad, por lo menos, son los que trabajan así con el empleo doméstico o el trabajo del hogar y necesitan conocer de una manera muy sencilla de qué se trata, que no le tengan miedo, de verdad. Exacto. Les recomiendo que entren a hogarjustohogar.org, ¿cierto? Así es. Bueno. Hogarjustohogar o .mx, y ahí tenemos también todas las cifras que estuvieron viendo, pero muchos tips para que los podamos ir acompañando en los cálculos del aguinaldo, en los cálculos de las vacaciones, porque si tienes a una trabajadora de entrada por salida 2 días a la semana durante, quizá no las 8 horas, pero 5 horas, estos cálculos los puedes empezar a hacer y empezar a darle el pago justo por el trabajo que está haciendo. Muchísimas gracias, Maite. Gracias a ti, Ilana. Quedas invitadísima a seguir hablando de este tema porque hay tiene muchísimo, Muchas gracias. Seguimos. Gracias. Bueno, esperemos que este contrato laboral para las trabajadoras del hogar se formalice lo más pronto posible y logren la certeza jurídica, no solo necesaria, sino la verdad urgente en sus relaciones laborales. Vamos a otro tema. Veamos quiénes sobresalieron como héroes y villanos de la semana en las redes. El primer villano de esta semana es un hombre argentino que protagonizó un video en redes sociales. El sujeto aventó el carrito de un vendedor de elotes en las calles de Los Ángeles. Esto provocó indignación en redes sociales. Esto es lo que pasó. Don't you fucking try it. Me vale madre. Stay the fuck away. Me vale madre. De aquí no me voy a quitar. No me voy a quitar. Aquí les grabo este video. Este puto racista me vino a tirar esto. Y después de que este video se hizo viral, varias fundaciones funcionaron como heroínas y abrieron cuentas para recolectar fondos y ayudar al afectado a recuperar su negocio, logrando reunir $35,000. Desde que ocurrió el incidente, el 17 de julio pasado, no han parado las muestras de solidaridad y apoyo para exigir al Concilio de Los Ángeles que legalice las ventas callejeras. Y no fue la única muestra de solidaridad con el elotero, ya que también fue publicado este video en redes sociales que refrenda el apoyo a todos los vendedores callejeros. Yo, this is just a quick shout out to all of our people out on the street who are hustling every single day just to make a living. I'm talking about the eloteros, paleteros, pupusa ladies, tamaleras, taqueros, piragüeros, the ladies who are grilling hot dogs outside of the club, the ladies selling churros in the subway, the fruit ninjas who make us eat healthy for once, and even the people selling flowers down on the street corner. This is a shout out a todos aquellos que vienen a este país a partirse la madre every single day just to put food on their family's table. We just want to say thank you.
Afortunadamente, de esta historia surgieron muchos héroes al rescate de nuestro compatriota elotero. Vamos con otro villano, un clásico de este programa. Donald Trump, quien desde su llegada a la presidencia el pasado 20 de enero ha incrementado la lista de polémicas protagonizadas. En esta ocasión cayó tajantemente a la reportera Catherine Lucy de la agencia de noticias Associated Press. Esto cuando la periodista le preguntó si el fiscal Jeff Sessions debía renunciar. Mr. President, Jeff Sessions resign. Do you have a message on healthcare? They're not supposed to do that, but they do it, but they're not supposed to. So she's breaking the government. Y este no fue el único escándalo que protagonizó Trump durante la semana. Dijo que las Fuerzas Armadas no aceptarán a personas transgénero, ya que los militares deben centrarse en conseguir la victoria y es imposible cargar, así lo dijo, con los costos médicos que se requerirían. Al poco tiempo que Trump anunciara su decisión, el jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Joseph Dunford, le puso un alto al presidente y afirmó que las personas transgénero podrán continuar sirviendo en el ejército hasta que Trump envíe instrucciones contrarias al respecto. Al Pentágono agregó que el Estado Mayor seguirá tratando a todo su personal con respeto. Un detalle extra sobre este tema: según Trump, el motivo de la prohibición es por los gastos que implica mantener a una persona transgénero en sus filas, pero según el diario Military Times, el Departamento de Defensa de Estados Unidos gasta más en Viagra que en servicios médicos a los trans. El gasto para adquirir estos medicamentos se eleva hasta los $84.2 millones. En fin, una más de Donald Trump. Y todo lo anterior no fue suficiente para Trump. Durante un evento en la Casa Blanca, saludó a todos los presentes, excepto a un niño en silla de ruedas que en varias ocasiones se estiró para alcanzar la mano del presidente. Pese a los intentos del pequeño, Trump lo ignoró. Y así fue como Trump se llevó nuevamente el trofeo del villano de la semana. Vamos a otras cosas. Veamos cuáles fueron las fake news de la semana. Sobre la agresión al elotero mexicano que acabamos de ver, circuló información falsa en la que se afirmaba en una nota publicada por el LA Times que el argentino que atacó al vendedor de elotes, Benjamín Ramírez, fue deportado tras el acto de racismo que protagonizó. Se aseguró incluso que la policía de Los Ángeles le imputó al argentino Carlos Jacas cargos por coacción, vandalismo y lesiones contra un humilde trabajador. Las fake news que circularon respecto al tema afirmaron que la comunidad argentina se unió para rechazar la intolerancia de sus compatriotas y apoyar a Benjamín Ramírez. Sin embargo, desafortunadamente, solo se trató de información falsa. Esta semana circuló información falsa sobre el grupo canadiense Arcade Fire. Esto hizo que recibieran varias críticas de sus fans tras pedir un código de vestimenta y prohibir los celulares a los asistentes de su concierto en Brooklyn el jueves pasado. Su vocalista, Win Butler, tuiteó que el grupo no tenía nada que ver con el código ni con la prohibición de celulares y que fue una medida implementada por Apple, quien transmitiría en vivo el evento. El código pedía utilizar un look que esté de moda, evitar shorts, logotipos grandes y sandalias, a lo que el grupo lo tomó con humor e incluso lanzó un concurso para que los fans subieran fotos con esa apariencia y ganaran boletos en la zona exclusiva. Y vamos con una penosa historia de falsedad. El ilustrador peruano Cristian Jova engañó a muchas personas al hacerles creer que varios trabajos suyos habían sido publicados en el semanario estadounidense New Yorker. En entrevistas para el periódico El Comercio, Jova afirmó haber ilustrado 4 portadas alternativas de películas de Marvel, 11 para DC Comics y una para Century Fox, además de 3 portadas para la revista New Yorker. La treta fue descubierta por el periodista Diego Salazar, quien consultó a fuentes directas de la revista neoyorquina y le confirmaron que no tenían conocimiento del ilustrador. Cuando se le preguntó después a Jova sobre sus trabajos, respondió que él había realizado unas ilustraciones para homenajear portadas de The New Yorker
Yorker con consentimiento de la revista. La respuesta no fue convincente, el ilustrador fue despedido de la agencia y tanto el ilustrador como el diario ofrecieron una disculpa a los lectores. Vamos ahora a Ecuador, de donde también salen fake news. En redes sociales circuló un supuesto video de la erupción del volcán Reventador. Mónica Segovia, vocera del Instituto Geofísico, informó que los rumores de la explosión son falsos, aunque no descarta que la actividad volcánica se ha mantenido alta, pero sin variaciones significativas. Ahora vamos a ir a Chile, donde el periódico La Tercera publicó una entrevista que nunca se realizó. El artículo, que se llamó "En Venezuela el diálogo ha existido, existe y existirá", fue escrito por la periodista Jimena Marín y en una supuesta conversación con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Después de publicada, el gabinete de Zapatero se comunicó con el periódico para informarles que la reunión nunca existió. La periodista explicó que en un desayuno realizado hace semanas consultó a Zapatero si sus declaraciones las podía formatear como si fuesen una entrevista, a lo que Zapatero accedió. El jefe de gabinete de Zapatero aseguró que dicha justificación era falsa y que el expresidente jamás se prestaría a eso. El periódico ofreció disculpas por no haber detectado a tiempo la farsa. Y ahora vamos a recordar cuáles fueron los momentos y las imágenes más impactantes que marcaron la semana que vivimos. Estamos en el metro de Juanacatlán, donde hubo un accidente y la gente está caminando por las vías del tren. Están todos intentando ayudar. No sabemos qué va a pasar, pero las autoridades no hicieron nada para ayudarnos. Tuvimos que salir por nuestro propio pie, averiguando si había o no corriente en las vías. Es terrible lo que está pasando en la ciudad, les vale madre, las autoridades no están preparados para nada, es un asco. ¿Crees que lo que ha planteado Trump se replique a nivel internacional en otros países? Eso es lo que nos preocupa, que este mismo discurso sea duplicado por otras naciones y entonces ya sería un retroceso internacional. Es por ello nuestra indignación y nuestra manifestación aquí afuera de la Embajada Norteamericana. Pedimos apoyo a todo el mundo porque esto nos afecta a toda la comunidad de todo el mundo. Es un retroceso que Trump haya dado esta postura de no recibir a las compañeras y a los compañeros trans en la Armada de USA. Para nosotros es un retroceso, no lo vamos a permitir. Nos estamos manifestando aquí en la Embajada de Estados Unidos
y aquí seguiremos hasta que se nos escuche. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en Venezuela? La tensión que se vive en ese país por la votación de la Asamblea Constituyente. Y platicaremos con nuestra especialista en diseño, Débora Uranga, y el curador Daniel Garza Usabiaga sobre la exposición Le Grand Lux. Siente la velocidad y la adrenalina con los autos coleccionables de Rápido y Furioso. Son 12 autos a escala de la saga con mayor acción en la historia, con carrocería metálica y puertas abatibles. Haz rugir los motores con Rápido y Furioso, la colección oficial. Cada viernes una entrega diferente. Pídelos a tu boceador Milenio Diario. En Puebla han aumentado los números de defunciones un 30% en los últimos 10 años. Hoy podemos cambiar la historia de México y dar una esperanza de vida. Súmate y ayuda a salvar miles de vidas. Juntos crearemos la Clínica de Prevención y Detección del Cáncer del Estado. Ayuda depositando tu donativo a la cuenta 01 15 15 15 11 de Bancomer de Cancerotón Puebla 2017. Venezuela, un país a la medida. Programa especial sobre la elección de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, la crónica de la jornada, las entrevistas, las protestas callejeras, los resultados y una mesa de análisis sobre qué representa esta elección para el futuro de esa nación y de América Latina. Domingo a las 21 horas, con Héctor Zamarrón. Movilidad en Milenio Noticias. Lunes a viernes, 23 horas. Gracias por seguir con nosotros. Vamos con el tema que está acaparando la atención del mundo. Venezuela se encuentra al límite en medio de las elecciones de la Asamblea Constituyente. La jornada de votación se vivió en medio de disturbios y este día la oposición afirma que ha habido 14 muertes, el mayor número desde que comenzaron las protestas en ese país en abril pasado, mientras que el Ministerio Público venezolano reporta la muerte de 7 personas. Pero no todo ha sido terrible en estas elecciones. Una abuela acaparó la atención tras ser llevada en brazos con tal de cumplir con su deber ciudadano. ¡Viva lo que estamos luchando! Lo vamos a lograr. Es así todo el tiempo. Yo tengo 90 y pico de años y aquí estoy firme. Esto que le acabo de mostrar es un extracto de lo que se está viviendo en las intensas elecciones por la Asamblea Constituyente en Venezuela. Al terminar esta emisión de la semana, no se pierda la cobertura completa sobre esta jornada electoral en un programa especial con mi compañero Héctor Zamarrón. Y en revelaciones de esta semana se anunció la creación de una app que te avisará si tu vehículo fue llevado al corralón. El programa lleva por nombre Auto Chilango. Además, la aplicación te envía notificaciones cuando sea tiempo para pagar la tenencia o se acerque el periodo de verificación, así como consultar tus multas y saber los precios de la gasolina de acuerdo a tu ubicación. Auto Chilango cuenta ya con más de 950,000 usuarios y está disponible para Android e iOS. En otros temas, un académico de la UNAM analizó los tonos de piel de 500 diputados a través de las fotos que suben a sus redes sociales. La investigación busca tratar de comprobar si hay indicios de racismo en México. Estos son los resultados.
Cambiamos otra vez de tema para hablar de arte. Hoy me acompañan en el estudio Débora Uranga, nuestra especialista en diseño, y el curador Daniel Garza Usabiaga para hablar de la exposición Le Grand Lux, que tiene como finalidad descentralizar el arte y sacarlo de las áreas donde comúnmente se genera y presenta. Buenas noches a los dos, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias. Bueno, Daniel, esta exposición está en un lugar completamente lejano al circuito que normalmente se acostumbra, ¿no? Que es más centralizado. ¿Cómo fue que sucedió este proyecto? Bueno, la exposición, yo fui invitado por una asociación civil que se llama Local 21 y que en los últimos meses, casi un año, se ha dedicado a promover el arte joven, ¿no? Entonces, a través de esto, ha organizado varias exposiciones. Esta es la sexta que organiza. Y un poco la finalidad es, tal como lo mencionas, pues sacar el arte contemporáneo de los circuitos habituales donde se presenta y llevarlo a otros lugares donde generalmente no se exhibe, ¿no? Y en este caso, pues la exposición está en Futurama, que está en Linda Vista y sí, en la GAM. Oye, Daniel, ¿y cómo se hizo o cómo fue el proceso de selección? Porque sé que habían ciertas particularidades con las que debían cumplir los expositores. Sí, bueno, de entrada, para seguir esta idea de arte joven, los artistas tienen entre 24 y 28 años, más o menos, ¿no? Luego, la exposición se basa en un libro de William Burroughs, donde, pues, el libro presenta una sociedad a futuro, una sociedad post-apocalíptica donde hay fuerzas políticas, económicas que reprimen a la sociedad, y dentro de este contexto hay una guerrilla de jóvenes gays que son los que luchan por la libertad, digamos, ¿no? Entonces los artistas también son chicos gays y son jóvenes, y prácticamente ese fue el requisito, además de que son artistas cuyo trabajo admiro y que creo que tienen propuestas muy interesantes. ¿Cómo han reaccionado las comunidades cercanas a estos lugares, que mencionas que han sido 6 las exposiciones, hacia este proyecto? Sí, pues creo que de manera muy positiva. O sea, yo puedo hablar del caso de Futurama. Esta es la segunda exposición que se hace en Futurama. Anteriormente se hizo una que era sobre dibujos, y Local 21, además de ayudar a la producción de estas exposiciones, también, o sea, la exposición va complementada con cursos. Entonces, por ejemplo, en Futurama, los artistas de la exposición que estuvo antes dieron cursos. Estos cursos son gratuitos, siempre estuvieron llenos. Nosotros también vamos a hacer una serie de cursos que van a dar a algunos de los artistas que participan en la exposición. Entonces, creo que es algo como refrescante como para todos, ¿no? Estos lugares donde generalmente no se exhibe arte contemporáneo, que se puede exhibir arte contemporáneo, y así el público puede ver como, pues, el espectro, ¿no? Como que puede ser como la creación artística actual. Y la idea es que las personas se desplacen, por ejemplo, hacia Linda Vista, que vienen de otras zonas de la ciudad, se desplacen allá, o bien que sea la gente de la misma comunidad la que vaya y vea la exposición. Pues las dos, definitivamente, ¿no? O sea, estos son lugares con un enfoque como comunitario muy fuerte, ¿no? O sea, se presentan también películas, hay conciertos, entonces como que reciben de manera cotidiana como a un público, digamos, de la zona, ¿no? Pero por el otro lado, pues sí, llevar también como públicos nuevos a estos espacios y que los puedan ver. Por ejemplo, Futurama, que es un lugar donde antes era el cine Futurama, pues es un lugar alucinante, ¿no? Es enorme, tiene unos espacios increíbles, y sí, como para conocer también como nuevos espacios donde se puede como trabajar, digamos. Bueno, que además en los espacios que ya existen estamos hacinados, y son espacios cada vez más chicos. Las galerías son cada vez más chicas, ¿no? Como dices, esto es un espacio grande en donde se puede apreciar seguramente mucho mejor la obra, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, y también lugares como donde no hay muchas restricciones creativas, ¿no? Y está muy abierto como a experimentar, y sí, nosotros afortunadamente pudimos hacer lo que quisimos, y obviamente siempre con el apoyo de la gente de Futurama y de Local 21, que nos apoyaron de principio a fin. Que justo eso era otra pregunta, ¿qué tanta libertad creativa y en materiales? Porque también es un espacio muy libre, muy abierto, donde tampoco hay mucha seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionó esa premisa ante la creación de las obras?
Bueno, todas las obras fueron producidas para el espacio, ¿no? Y pensando en la exposición. En este sentido, no es como que pedimos obra prestada ni a coleccionistas, ¿no? O sea, es una obra como todoterreno. Y sí, pensando en las dimensiones del espacio y aprovechando que, digamos, la narrativa era como post-apocalíptica, pues es como una obra de, sí, como todoterreno, por decirlo de alguna manera. ¿Hasta cuándo queda abierta? Exacto. Está hasta el 3 de septiembre en Futurama, que está en Avenida Politécnico Nacional. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Débora. Gracias. Bueno, en breve le contaremos qué nos depara la semana que viviremos y, por supuesto, cuál fue el video de la semana. En Negocios de Milenio, Bárbara Anderson. Manuel Somoza. Juan Musi. Regina Reyes Heroles. Milenio Diario, periodismo con carácter. Radar Anderson, con Bárbara Anderson, en Milenio Noticias, lunes, miércoles y viernes, 23 horas. Y esto es lo que nos espera la semana que viviremos. El miércoles 2 de agosto, el grupo inglés Orchestral Maneuvers in the Dark, mejor conocido como OMD, se presentará en el Pepsi Center de la Ciudad de México. Esto en el marco del lanzamiento de su disco de estudio número 13, que está en la última etapa de producción. El próximo jueves 3 de agosto se espera que especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles de México, investigadores de la UNAM y miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de Morelos realicen un peritaje sobre el socavón que produjo la muerte de 2 personas en el Paso Express de Cuernavaca el pasado 12 de julio. Ese mismo día también será el Festival Internacional de Danza Contemporánea en el Teatro de la Ciudad de México, y también en música de Psychedelic Furs se presentará ese mismo día en el Plaza Condesa. Este grupo inglés de los años 70 regresa con su alineación original, regresando al tema del Paso Express. Cambiamos. Para el 4 y 5 de agosto se prevé que se realicen mesas de trabajo con las conclusiones generadas con base en los respectivos trabajos periciales que le comenté al principio de este bloque. Y vamos a otras cosas. Un incendio en el escenario del Festival de Música Electrónica Tomorrowland en Barcelona obligó a los organizadores a desalojar a los más de 22,000 asistentes al evento. De acuerdo con los reportes de los servicios de emergencias, el incendio pudo ser provocado por el sobrecalentamiento de un foco. Afortunadamente no se reportaron heridos tras el incidente en el festival. Con esto hacemos una pausa, pero antes lo dejamos con las imágenes que fueron noticia esta semana y que fueron captadas por la lente de los fotógrafos de Milenio. Regresamos.
despedir la semana cerramos con un video que parodia la objetivización de las mujeres en los medios. Verán que es muy pop, pero Charli XCX, creadora de la canción y directora del video, responsable de hits para ella y otras artistas muy conocidas, quería demostrar lo ridículo de seguir usando estereotipos. Para este proyecto se sumaron personajes famosos de la música indie como Mac DeMarco, Mark Ronson o Ezra Coyne, vocalista de Vampire Weekend, y más conocidos como Joe Jonas de los Jonas Brothers. Los dejamos con Boys. Nosotros nos vemos el viernes a las 10 p.m. Buenas noches y buena semana. I'm sorry that I missed your party. I wish I had a better excuse, like I had to trash the hotel lobby, but I was busy thinking about boys, boys, boys. I was busy dreaming about boys, boys, boys. Head is spinning thinking about boys. Every city I go, I'm with different ringtones. Flying from LA all the way to Puerto Rico. My girls are calling me, asking me where I'm at. Didn't hit him back. I'm sorry that I missed your party. I wish I had a better excuse, like I can't even lie, you got me. I was busy thinking about boys, boys, boys. I was busy dreaming about boys, boys, boys. Head is spinning thinking about boys. Don't be mad at me. Darling, I can stop it, even if I want it. Don't be mad at me. It's what you were saying, I was miles away, yeah. Don't be mad, not like I had a choice. I was busy thinking about boys, boys, boys. I was busy dreaming about boys, boys, boys. I was busy thinking about boys.